Pediatra, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué te parece? La verdad que me parece estupendo este tipo de talleres, no solamente para los niños, sino para los padres, porque realmente el pronóstico de estos pacientes cuando están en una parada cardiorrespiratoria es fundamental y depende de esos primeros minutos de atención, casi segundos, ¿no? Entonces, saber lo que tenemos que hacer es útil para todos, para los peques y para los papás. Lucía, porque ¿a qué edad dirías tú que un niño, una niña puede aprender un concepto como es el de la salud? Pues desde que son bien pequeñitos yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad cuando van al pediatra de explicarles pues desde el añito, desde el año y medio vas a ir al pediatra, por supuesto desterrar aquello de que si te portas mal te llevo al pediatra, si te portas mal te van a pinchar y explicarles conceptos básicos y sencillos de salud cuando están malitos para no hacer de ellos luego niños o adultos hipocondriacos, ¿no? Que se vayan familiarizando un poquito. Ya se sabe, o eso dicen, que la primavera la sangre altera y parece que también la piel, sobre todo la de los más pequeños, que es especialmente sensible. ¿Cómo afecta el tiempo a la dermatitis? Sí, la verdad es que tanto el invierno como la primavera son épocas regular para los niños con dermatitis atópica. El invierno por el frío, esa agresión externa a nuestra piel y al de los más pequeños y esos cambios bruscos de temperatura al entrar en sitios cerrados donde hay mucha sequedad y poca humedad hace que los niños tengan brotes de dermatitis atópica. Y en la primavera porque muchos de ellos tienen una base alérgica, con lo cual muchos de ellos pues, se juntan con su rinitis alérgica, su conjuntivitis o incluso sus crisis de asma, con lo cual son dos estaciones que no les va muy bien. Bueno, yo creo que estás contando los síntomas, pero ninguno de los que estamos aquí tenemos dermatitis, por tanto, yo creo que es mejor que oigamos a el paciente que sufre la dermatitis, que además también tiene un cierto componente hereditario, y nos lo van a contar Paco y su hijo Juan. Esta es la piel de Juan, una piel que condiciona su vida. Paco, ¿qué es lo que tiene tu hijo? ¿Dermatitis atópica? ¿Tú también la tienes? Sí, y mi padre también la tenía. ¿Y cómo es convivir con esta enfermedad? Pues es dificultoso porque es un picor basal que no te deja de picar y te haces heridas, al rascarte te haces heridas, en fin. La piel la tiene súper seca, o sea, si se la tocas la tiene súper seca y luego por aquí tiene eczemas, me la pica muchísimo. Vosotros tenéis además un eczema en el mismo sitio. Sí, yo tengo uno por aquí que me ha salido hace poco y el de Juan. ¿Para ti cómo es vivir con esta dermatitis? Pues me molesta a veces porque, por ejemplo, en la clase de lengua, pues la profesora está explicando algo, te pica, te hace una herida, te sangra. Algo tan cotidiano como una camiseta de licra puede hacerles empeorar. Y ahora Paco cambió de estación, pero todavía hace frío. ¿Qué hacéis para proteger a Juan? Pues abrigarle, pero no en exceso, porque el exceso de abrigo, pues al final sudas y no es conveniente. El problema que hay con las ropas es los tejidos sintéticos. O sea, nosotros no ponemos, tiene que ser todo de algodón, porque nos irrita la piel. Es curioso, porque no es una enfermedad grave, no compromete la vida, pero desde luego la complica muchísimo, porque el que tiene dermatitis atópica, como nos decía el chaval, es que en clase no puede ni estar atento, nos pica. Entonces hay que hidratar. Y tenemos leches hidratantes como esta que pone extra hidratación. Es una hidratación extra. ¿Qué significa que tiene extra hidratación? ¿Que es más hidratante que otras? ¿Que está más específicamente dedicada para los que tienen dermatitis? Efectivamente, el síntoma que más repercute en la calidad de vida de estos niños y de algunos adultos es el picor. Tienen un picor muy intenso. Entonces tenemos que buscar siempre cremas que sean una línea específica para pacientes atópicos y para eso tienen que ser emolientes, aceites, tienen que utilizar también jabones especiales, emolientes. Lo ideal es que sean jabones sin jabón, se llaman jabones Sindet. A estos niños hay que explicarles que el agua les sienta regular, que no tienen que bañarse todos los días, tienen que ser unas duchas muy rápidas, con el agua templada, el calor, como la sudoración, como explicaba el papá muy bien, también les empeora, pero sobre todo hidratación. Pero Lucía, has comentado los geles sin jabón. Sí. Yo tengo aquí un aceite, que es también un aceite limpiador. ¿También serviría como el gel o qué diferencias tiene? Sí, esto es la combinación perfecta para un niño atópico. Hay que huir de jabones con perfume, de jabones muy aromatizados o que no estén específicamente fabricados para pieles atópicas, y esto es ideal. Son aceites que además de limpiar, que es muy importante en los atópicos porque tienen la barrera cutánea alterada y desestructurada y entonces se sobreinfectan frecuentemente con las lesiones y con el autorrascado, estos aceites además de limpiar lo que hacen es
hidratar la piel, con lo cual matamos 2 pájaros de un tiro. Por tanto, es importante el aceite que damos en la piel, pero también es importante la grasa que comemos. Es decir, sabemos que si los niños o los adultos con dermatitis atópica tienen un correcto nivel de ácidos omega 3 en sangre, esa piel va a estar va a tener menos picor y va a estar mucho más hidratada. Y también un correcto nivel de vitamina D. Y eso se puede conseguir con alimentos tan sencillos como, por ejemplo, las sardinas. Las sardinas, sobre todo las sardinas que van en lata, como nos tomamos la raspa, estamos tomando más calcio, estamos tomando más vitamina D y además también tiene omega 3. O si no, hay veces que lo podemos suplementar con cápsulas de omega 3 y de esa forma los niveles serán los correctos. Y me comentabas antes, Lucía, que también hay ciertos niños que son alérgicos a algunos alimentos y se pueden manifestar en forma de dermatitis. Sí, efectivamente, sobre todo las dermatitis atópicas severas que se manifiestan en los primeros meses de vida en el lactante, hay un porcentaje de ellos bastante importante que es el inicio de una alergia a la proteína de leche de vaca o incluso una alergia al huevo, con lo cual vuestro pediatra siempre investigará posibles alergias ante dermatitis atópicas severas o de difícil control. En primavera también atacan con fuerza algunas infecciones víricas y bacterianas. Una de las más temidas es la meningitis y no nos faltan razones. ¿Usted sabe lo que es la meningitis? La meningitis sí, precisamente a mi nieto mañana le van a vacunar sobre el tema ese. ¿Le da miedo por su nieto? Hombre, claro, pero mucha. Sí, da miedo. Yo tengo 5 nietos y el más pequeño tiene 1 año y cuando tiene fiebre y eso, ya te empieza a dar un poquillo de miedo hasta que no te dice el médico lo que tiene, claro. ¿Qué conoce sobre ella? Sé que puede tener alguna cepa muy grave y bueno, te informan un poquito con el tema de las vacunas y de hecho el mío está vacunado, pero no sé mucho más. Ya el nombre en sí da miedo. ¿A usted le asusta la meningitis? Hombre, me asusta. Tuve una hermana que no conocí que se murió de meningitis con 2 años. Mi madre jamás pudo hablar de aquello y a mí nunca me lo contó. No lo sé. Sé que duele mucho la cabeza, que pasa algo en el cerebro y que se mueren con bastante facilidad la gente. Bueno, muchas veces hemos visto lo que es la meningitis, pero vamos a localizar en la táctil dónde están las meninges. Las meninges deriva de la palabra griega menings, que significa membrana. Por tanto, es una membrana que tapiza algo, en concreto el cerebro. Yo tengo aquí la piel, vamos a quitar la piel de este joven y la quitamos, vemos que hay grasa. Y vemos luego el hueso. Nuestro cerebro, nuestro encéfalo, que es la parte más noble del cuerpo, tiene que estar bien protegida. Está protegida por los huesos. Vamos a quitar este en concreto. Y aquí aparecen las meninges, las membranas que tapizan ese encéfalo. Vemos, y lo he dejado aposta, he quitado las vértebras para ver también la médula espinal. Esas meninges también cubren la médula espinal. Hay 3 meninges. La primera, que es la dura madre, el espacio que hay entre el hueso y la dura madre es el espacio epidural. A todos nos suena cuando nos ponen una anestesia epidural, pues nos están poniendo esa anestesia entre el hueso y la dura madre. Si quitamos la dura madre, que es esta de aquí, aparece la segunda meninge, que es la aracnoides, y si la quitáramos, aparece la tercera, que es la pía madre. Por tanto, 3 membranas que nos están protegiendo nuestro cerebro, pero que si se inflaman, puede ser muy peligroso. Es cuando viene la meningitis, porque itis es el sufijo de inflamación. Y efectivamente, cuando se inflaman las meninges, ¿qué tenemos? Rigidez de nuca, que es lo que le llama toda la atención. Parece que uno no puede doblar la cabeza porque le duele, o estirar la pierna sin doblarla porque también se estiran esas meninges que están inflamadas. Son los signos de irritación meningea, pero también pueden aparecer manchas en el cuerpo, que eso ya asusta más. Entonces hay que tener más cuidado, sobre todo si baja mucho el nivel de conciencia. Un paciente que está obnubilado, que pierde nivel de conciencia, quizás está sufriendo una meningitis, hay que ir a urgencias de todas. Lucía, los padres y las madres deben preocuparse por la meningitis. ¿Qué hacer para evitar esa preocupación? A ver, a mí siempre me gusta utilizar una frase que es que no nos tenemos que preocupar, pero sí que ocupar. La incidencia actualmente de la enfermedad meningocócica o de las meningitis en España es baja. Tenemos unos 370 casos registrados cada año. ¿Qué pasa? Que el 10% de los niños afectados por una meningitis fallecen.
y hasta un 30 o un 40% tienen secuelas graves o muy graves, con lo cual el impacto de esta enfermedad es muy grande en las familias. Y os lo digo con conocimiento de causa porque yo sufrí una con 5 años. Cuando yo tuve una meningitis con 5 años, la mortalidad no era de un 10%, era de mucho más. Las secuelas graves no eran de un 30%, eran de mucho más. Por eso es muy importante transmitir a las familias que la única medida preventiva que tenemos actualmente para bajar estos casos de meningitis en España es la vacunación. Que actualmente, desde hace 20 años, tenemos una cobertura vacunal con el meningococo C, que era el germen más frecuente que había antiguamente y que provocaba un elevado número de fallecimientos en España, y que gracias a la vacunación en los últimos 10 años hemos visto un descenso de un 85% de los casos por meningococo C. Actualmente el más frecuente de los pocos casos que existen es el meningococo B, y es por eso que desde hace 2 años y medio tenemos la vacuna, que aunque no está financiada, sí que está recomendada en todos los niños. Así que, por favor, después del programa, todos los papis a revisar la cartilla de vacunación para comprobar que tienen todas las vacunas al día. Lucía, eres un ejemplo vivo, ¿no? Como quien dice. Lucía Galán, muchísimas gracias y hasta Gracias a pronto. vosotros. Gracias. Bueno,